En un mundo donde la riqueza se mide en ceros, en especulación y en consumo, hay algo de otro tiempo en robarse un tesoro imperial francés. En una sociedad asfixiada por la amenaza y la seguridad, hay algo fascinante en 4 ladrones en moto entrando por la ventana del Gran Museo. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, el Louvre de papel. Una cosa antes de empezar. ¿Sabes que Kit Digital puede ayudar a digitalizar tu negocio? Al final del episodio te cuento cómo lo puedes solicitar. Son las 9:30 de la mañana de un domingo cualquiera en París. 4 personas llegan en moto a las inmediaciones del Museo del Louvre. El Louvre es tan conocido que para definirlo solo podemos utilizar lugares comunes. Es quizá el museo más importante del mundo, donde podemos ver obras eternas como la Gioconda, la Victoria de Samotracia, la libertad guiando al pueblo, y que alberga piezas de un valor incalculable, se suele decir. Los 4 motoristas aparcan delante de la fachada sur del museo, la que da al río Sena. Allí, casualmente o no, había una camioneta con una de esas grúas con montacarga que sirven para subir material de obra o muebles o personas por el exterior de un edificio. Y efectivamente, los motoristas se ponen chalecos amarillos y como si fueran obreros, se suben al montacargas. Alguien desde abajo le da altura a la grúa. Los atracadores acceden a un balconcillo, sacan unas sierras o radiales, cortan el vidrio y ya están dentro. Están dentro menos de 7 minutos y salen con 9 piezas de la colección de joyas de Napoleón. Salen por la ventana, bajan por el montacargas y se van disparados de nuevo en sus motos. El golpe ha sido un éxito. El botín consiste en una diadema, un collar de zafiros, pendientes, broches. Todos pertenecieron a María Amelia, Hortensia o María Luisa, reinas emperatrices de la familia imperial de Bonaparte. Los ladrones cometieron un error importante. En la huida se les cae la corona de oro, diamantes y esmeraldas de Eugenia de Montijo, la granadina que fue la última emperatriz de Francia. La policía encontró la corona dañada, tirada en la carretera. Toda esta escena resulta demasiado familiar. Es casi, como se viene diciendo en las últimas horas, de una película, pero de una película mala. Nadie se creería que a estas alturas unos ladrones en moto se van a colar por la ventana de un museo en una ciudad, en un país en alerta de seguridad permanente con militares en la calle. Así que sí, nos podemos preguntar cómo ha podido pasar, pero también ¿para qué? ¿Para quién se arriesga una pequeña banda a robar unas joyas de Napoleón en el Louvre? ¿Quién quiere seguir siendo un ladrón de joyas o un coleccionista de joyas robadas en pleno siglo XXI? Para responder acudo a uno de los periodistas que más se ha documentado sobre grandes robos en lugares imposibles, para contarlo en un podcast como Relojeros o para escribir guiones como los de La Casa de Papel. Javier Gómez Santander, hola. ¿Qué tal, Juanlu? ¿Cómo estás? Javi, lo primero, hablemos del cómo. Tú que has tenido que investigar sobre grandes robos, este es sorprendentemente sencillo. ¿Cuál es tu primera sensación al ver la noticia? La primera sensación es que las grandes ideas para la ficción son diferentes de las grandes ideas para la realidad, ¿no? Tú tienes que diseñar en ficción un robo al Louvre y tienes que pensar miles de cosas como en la serie Lupin, ¿no? Pero la realidad es más sencilla y las buenas ideas de la realidad no suelen ser muy complejas, ¿no? Y cuanto más sencillas sean, menos posibilidades hay de equivocarse. Consecuencia, camión de mudanzas, escalera, entramos por el balcón, salimos rápido y nos vamos. Eso es todo lo que había que pensar. Javi, por el trabajo que has hecho en los últimos años, has conocido a mucha gente que se dedica a atracar, a gente que se dedica al crimen organizado. Por lo que sabemos, ¿qué te dice a ti este robo del tipo de banda que lo ha podido cometer? Lo primero es que son unos de los pocos que quedan, porque los robos durante los últimos años han caído en picado y cada vez hay menos ladrones y más narcos, porque cada vez hay más cámaras en todas partes y aunque los robos no sean más complicados que hace 20 años o que 30, las subidas sí lo son. De manera que es casi imposible escapar del rastreo en el que ahora mismo seguro que está trabajando la policía francesa y salir bien del robo, ¿no? Entonces el gremio de ladrones cada vez es más pequeño, aunque sigue teniendo mucho prestigio. Estos tipos, dentro del mundillo, todo el mundo se está preguntando quiénes son, ¿no? Y da un prestigio que no dan otras actividades delictivas dentro del mundo, desde luego que no tiene el narco o que no tienen otro tipo de crímenes.
¿Por qué? Porque al ladrón se le presupone una astucia y la inteligencia siempre te hace quedar bien en los entornos. Por eso también funcionan tan bien en los clics de los periódicos o funcionan tan bien en la ficción. Las historias de ladrones son mucho más sugerentes que las de cualquier otra actividad delictiva. Nos caen mejor. Y luego respecto cuando dicen una banda organizada y... Sí, lo que pasa es que a veces tendemos a romantizar esa idea de una banda organizada y nos imaginamos unos tipos guapísimos tipo Oceans y tal. Y la realidad es que, si bien son ladrones normalmente con alguna habilidad más que lo que tienes que tener para otros tipos de delitos, tampoco sueles encontrarte a alguien tan especial como los ladrones de la ficción. Se les cayó una corona en la huida, o sea, sí son delincuencia organizada, pero eso nos habla más de la estructura en la que están metidos y de cómo llega el encargo seguramente que de unas habilidades muy, muy especiales, ¿no? Porque al final es un robo que en lo técnico es relativamente sencillo. Estamos acostumbrados, Javi, a que nos digáis desde la ficción que un lugar como el Museo del Louvre o como el Banco de España, bueno, son impenetrables, ¿no? Rayos láser, cámaras, 70 cámaras acorazadas y de pronto llegan 4 tipos y se cuelan por una ventana. Bueno, hay una gran diferencia normalmente entre el Banco de España, por ejemplo, la seguridad que puede tener y los museos, ¿no? Si bien son espacios bien protegidos, normalmente, pero bueno, aquí se ha visto que había ya muchas dudas de la actualización de las medidas de seguridad en el Louvre desde dentro de la propia dirección del museo. Trabajadores venían denunciando que las medidas eran escasas. Pero seguro que esto nos lleva a una revisión al alza de todo y más con una cuestión de un carácter tan simbólico. No ha sido el primer robo en museos en los últimos tiempos en París, ¿no? Y yo no entiendo bien. A veces es verdad que este tipo de patrimonio de todos dejan las seguridades en manos de empresas privadas, que no tienen por qué hacerlo mal, pero tampoco tienen por qué hacerlo bien. ¿Cuánto tienes que blindar un museo? O sea, ¿cuánto estamos dispuestos? ¿Tenemos que ponerle al museo las medidas de seguridad de un aeropuerto? No lo sé, ¿no? Si consiguen que las joyas salgan de Francia, dalas por perdidas. ¿Cómo salga? Olvídate. Tú has hecho un documental de investigación en formato podcast sobre el mercado negro de relojes de lujo y sobre las bandas que se dedican a formarse durante años para robar relojes de lujo, ¿no? Por la calle. Pero claro, esto es diferente, porque es en un museo y porque no hay un mercado de consumo tan evidente como el que puede tener un reloj robado, un móvil robado o un coche robado. ¿Quién sigue queriendo hoy una joya robada de una emperatriz francesa que tienes que sacar de un museo? Hay una estructura y lo que tiene que haber es un cliente y una figura intermedia, que a lo mejor es en la que menos estamos pensando, pero los ladrones aquí están trabajando para lo que se conoce en el ambiente como un reducidor. ¿Qué hace el reducidor? El reducidor es el punto intermedio, el que le paga a los ladrones, sean de relojes, sean de joyas, o en este caso un reducidor más premium, que sí tendrá un cliente final seguramente. Tú no robas estas joyas para fundir el oro, porque para eso haces otros robos de oro menos comprometidos, ¿no? Entonces, estas joyas tienen un valor en sí mismo que seguramente sea un cliente final que ha encargado esto, o que un reducidor sabe que hay alguien que quiere esto. Desde luego es un perfil muy alto y al que seguramente sea muy difícil llegar. Mira, las rutas del lujo y las rutas de este tipo de dinero nos llevan más o menos a 3 destinos. Estados Unidos, zona de Miami en cuanto a mercado de relojería y lujo va por ahí. Podemos hablar de relojes desde los 30.000 hasta los 600.000, 1.000.000, lo que sea. Y luego hay otros focos de atracción muy fuertes que también muchas veces describen el del dinero oscuro, ¿no? Emiratos Árabes, Qatar, ahí va mucho mercado del lujo. Y también a China parece, por las investigaciones policiales, lo que nos cuentan a nosotros, que es algo que incluso a la policía le cuesta muchísimo rastrear, porque cuanto más alto es el bien, más sabe ocultarlo quien lo tiene. Es como el dinero de verdad, el dinero que va por delante del dinero, el dinero que llega antes a las inversiones y se escapa antes de las inspecciones. Es un dinero que está hasta por encima de lo que llamamos el poder, ¿no?
Ahora terminamos, Javi, pero antes quiero que escuchemos dos opiniones de dos expertos en patrimonio y mercado del arte. A los dos les hemos pedido notas de voz con sus sensaciones, con sus claves, con sus pistas sobre qué puede haber pasado en el Museo del Louvre. Son José Luis Guijarro, que es director del Máster en Mercado del Arte de la Universidad de Nebrija, y Joaquín Gallego, especialista en Mercado del Arte. Hola, Juanlu. En primer lugar, más allá de que el patrimonio no se saque provecho, digamos, económico, porque es algo que custodian las grandes instituciones museísticas de cada país, es cierto que decimos que tiene un valor incalculable porque no dejan de ser un testimonio de la historia de cada país, de cada cultura, y de hecho es el principal papel o la principal función que tienen los museos a nivel mundial, que es custodiar parte de nuestra historia, todo aquello que se considera importante. Hola, Juanlu. La importancia de este robo, ya no solamente económico con respecto a lo que puedan valer las joyas, sino lo que supone como valor patrimonial, cultural, emocional, afectivo y simbólico. Yo diría que incalculable porque la historia no se puede repetir y nunca seremos capaces de volver a producirlas. El hecho de que un ladrón o grupo de ladrones se arriesgue a esto, evidentemente tiene que ver con un fin económico, ¿no? En el caso de estas piezas en concreto, es un robo por encargo. Es decir, eso implica que los que lo hacían tenían perfectamente estudiado por dónde iban a entrar, si iban a tener problemas de seguridad, cómo hacerlo. Había piezas más importantes y más valoradas económicamente dentro de esa sala que no robaron. Es decir, sabían perfectamente qué es lo que querían. Son piezas que no pueden tener un valor económico a la venta, incluso si lo tienen muy poco, no se podrían comprar en algún tipo de transacción, pero perdiendo muchísimo valor porque evidentemente quien las adquiera no podría exponerlas ni comunicarlo jamás. Son diamantes, especialmente diamantes de gran calidad. Luego son esmeraldas verdes y zafiros azules. Estas joyas se pueden desmembrar y pueden, entre comillas, viajar fácilmente en cualquier bolso o bolsillo. Es decir, que pueden ser trasladadas, exportadas ilegalmente en contrabando a cualquier país que estén demandadas o por personas de grandes fortunas o personas que tengan esta curiosidad de tener esta obra o piezas de estas obras. Lo que sí que se puede hacer, y es una cuestión o un asunto que es un lugar común en el mercado negro, es utilizar esas piezas como garantía o como moneda de cambio en algún tipo de transacción ilícita, ¿no? Pero no veo factible la posibilidad de que sea un coleccionista, el tipo de coleccionista romántico, a la manera que vemos en las películas, que lo haya encargado y las vaya a exponer o a contemplar en su casa. Las joyas no son cuadros. Un cuadro es una pintura o tiene una idea, un contexto artístico-cultural en un momento, y la valoración es más cultural que no una valoración del material mismo con el que está hecho. Es la misma valoración económica que se tenía en la Edad Media. Las joyas que se mostraban en las catedrales estaban hechas con oro, etcétera, etcétera. Cosa que el arte no contemporáneo evidentemente no tiene ese tipo de fijación por la calidad del material. Es decir, sí son muy fáciles de vender. Javier Gómez Santander, vuelvo contigo para terminar. Decías al principio que los ladrones caen bien y que por eso tienen tanta buena literatura, tanta ficción, ¿no? Como parte de ese mundo que crea personajes, ¿sientes un poco de placer culpable viendo cómo hay tanta gente estos días fascinada, casi aplaudiendo un atraco en el Museo del Louvre? ¿Por qué se produce ese fenómeno? Todo se explica siempre por los vínculos emocionales. Entonces, si alguien mata, rompes cualquier empatía con él y a todos nos parece muy mal. Pero seguramente si hubieran robado algo que para nosotros significase, como por ejemplo en el mismo Louvre la Mona Lisa, ahí la gente estaría más enfadada, ¿no? En el fondo son las típicas joyas que te dicen que tienen mucho valor, pero pasas por el museo y a no ser que seas un orfebre o yo que sé, un estudioso,
dices, bueno, venga, ¿dónde está la Mona Lisa? O la Atenea Nike, porque ver las joyas no es lo que más nos llama la atención. Así que entre que roban eso, roban sin violencia y encima parecen astutos, nos caen muy bien. Y fíjate, hace poco estábamos haciendo una investigación de narcotráfico y le hicimos una pregunta a unos narcos, porque yo siempre creo que nosotros los imitamos a ellos. O sea, estudiamos los robos que hacen o cómo trafican y luego escribimos una ficción o un reportaje sobre el tema. Entonces les pregunté, ¿vosotros creéis que las películas os imitan o que vosotros imitáis a las pelis? Porque me di cuenta de que Scarface para ellos era una referencia brutal. Y nos dijeron, no, nosotros aprendemos muchísimo de las películas y yo creo que imito a las películas. Entonces, claro, al final se está produciendo aquí un intercambio de imitaciones constante entre la ficción y los delincuentes. Supongo que si tú eres neurólogo tienes referentes, gente que publica su trabajo, que lo expone, pero si tú eres narco o ladrón, gran parte de tu éxito depende de que otros no conozcan mucho tu trabajo, así que tus únicos referentes van a ser la ficción. Javier Gómez Santander, periodista, guionista, muchas gracias. Gracias, Juanlu, un abrazo grande. Y antes de marcharnos... Gracias a Kit Digital, empresas como Seba Calzados han digitalizado sus negocios. Con la ayuda del Kit Digital te pone al alcance tecnologías que tienen otras empresas que son más importantes y te ayuda el acceso a esa tecnología. Solicita ya tu bono digital. Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España gestionada por Red.es. Infórmate en el 900-909-001 o en acelerapyme.es. Colabora Cámara de Comercio de España. Financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación, Gobierno de España. Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del Diario.es en el Diario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juanlu Sánchez. Mañana, otro tema.